Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Damos gracias al Señor por darnos la oportunidad de poder reunirnos en su casa. Es bueno que ya conocen mi nombre. Em, Mi familia está en la iglesia, así que por eso no me acompañan esta mañana. Pero vamos a lo más importante, como decía el hermano. Vamos a pasar a la predicación de la palabra de Dios, porque no somos nosotros, sino es el mensaje. Vayan conmigo al libro de Hechos, capítulo 11. Vamos a leer los versículos del 19 en adelante de Hechos, capítulo 11. Déjenme sacar los refuerzos. Hechos, capítulo 11, versículo 19 al 30. Dice la palabra de Dios allí. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, entrando en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre nuestro, te damos gracias una vez más por la bendición de poder tener tu palabra en nuestras manos. Sabemos por la historia de la iglesia que mucha sangre se derramó para que nosotros podamos tenerla en nuestras manos y con libertad en nuestro país de leerla. Oramos que usted siga derramando gracias sobre esta nación y que su evangelio, Señor, siga siendo predicado y nuevas iglesias se sigan levantando en tu nombre. Y en esta mañana queremos pedirte que usted pueda usarme, Señor, como un instrumento que sea de bendición para esta tu iglesia y que podamos todos, Señor, ser edificados con tu palabra. Bendícenos, Señor, te lo pedimos para la gloria y honra de tu santo nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, esta iglesia en Antioquía es la primera iglesia formada por judíos y griegos. Pero esta ciudad no es una ciudad cualquiera. Uno puede leer de Antioquía y si no estudia un poquito más, pudiera pensar que es una aldea o una región, una ciudad pequeña. Pero brevemente,
les puedo decir que la ciudad de Antioquía fue fundada por Seleuco I en el año 300 antes de Cristo, y el nombre de Antioquía lo tiene por su padre Antíoco. Esta ciudad era la tercera en importancia en el en el Imperio Romano. Después de Roma y Alejandría, Antioquía era la ciudad más importante. Había mucho comercio. Y cuando una ciudad es una metrópolis, tiene un crecimiento, también allí sabemos que abunda el pecado, abunda la maldad. Pero gloria a Dios porque el Señor envió hombres a esta ciudad y allí se funda, como le dije, la primera iglesia formada entre judíos y gentiles. Ahora bien, los eventos de los capítulos anteriores son los que dan origen a esta iglesia. Los eventos que encontramos en este libro respecto a la persecución que hubo de Esteban, incluso el versículo 1 así mismo dice que fueron esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. Una gran persecución se levantó contra los cristianos y esto permitió que fueran esparcidos a diferentes lugares y uno de ellos fue esta ciudad. También tenemos el evento narrado en Hechos capítulo 10, donde el apóstol Pedro entra a la casa de Cornelio y le predica el evangelio. Y dice la palabra que todos allí creyeron y se convirtieron y fueron bautizados. Después de esto, Pedro en el capítulo 11 da un informe de lo que sucedió, porque hubo hermanos que le llamaron la atención por haber entrado en la casa de los gentiles, algo que para los judíos, no era correcto hacer. Ellos aborrecían incluso a los gentiles y el evangelio viene a transformar esto. El evangelio viene a cambiar esa idea que tienen los judíos o que tenían los judíos de los gentiles. Y es una transformación que hace el evangelio de Dios. Y es en estos eventos que las fuerzas del mal, las fuerzas del enemigo tratan de llevar esta persecución hacia una desmotivación o un detener el avance del evangelio. Pero Dios, hermanos, usó esto para el bien, usó esto para expandir el evangelio, no solamente en Judea y en Jerusalén, sino también a las demás naciones, a las demás ciudades. Fueron despreciados y fueron perseguidos. Pero la palabra de Dios dice que de lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. ¿Cómo Dios transformó y utilizó esta persecución? A veces podemos pasar por situaciones difíciles y pensar que Dios no está en medio de ello. Si usted está en una situación difícil, Dios, hermanos, está con usted en ese momento difícil. Dios trajo esta persecución para hacer cosas grandes en medio de su iglesia. Los planes del enemigo era impedir que se predicara el evangelio, pero en realidad esto solamente dio prisa a que se predicara el evangelio a judíos y a gentiles también. Bajo estas circunstancias es que se levanta esta iglesia. Y quiero hablarles esta mañana de esto, de una iglesia que es digna de imitar. Ahora bien, hermanos, ¿qué características tiene una iglesia que es digna de imitar? Primero, es una iglesia que predica el evangelio. Mire lo que dice en los primeros versículos 19 y 20. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio
del Señor Jesús. Esta iglesia tenía claro su misión, hermanos. La misión por la que hemos sido dejados en esta tierra es para compartir el evangelio del Señor. Y si algo podemos aprender de esta iglesia es que tenemos que predicar el evangelio. El evangelio del Señor Jesús, que como nos dice la palabra de Dios, es poder de Dios. Es poder de Dios para salvación. Es lo único que puede librar al inconverso, al ser humano, de esa fuerza que lo tiene oprimido, la fuerza del mal, hermano. Le va a traer libertad, libertad del pecado, que es esa justificación que Dios hace por medio del evangelio. Libertad del poder del pecado. No solamente vamos a ser justificados por la sangre de Cristo, sino que también vamos a tener el poder ahora de rechazar el pecado y decirle que no al pecado. Y eso es santificación, que constantemente Dios va produciendo en nosotros por medio de su palabra y de la misma presencia del pecado. Esto será en el futuro con la glorificación. Vamos a ser libres de todo ello. Nosotros no estamos aquí, hermanos, para dar moralidad a la gente. Estamos aquí para predicar el evangelio, que es lo que va a transformar el corazón, es lo que va a transformar el alma. Estos fueron esparcidos a causa de la persecución y iban predicando el evangelio, dice, solamente los judíos hasta que entraron a Antioquía. Yo me voy a tomar la libertad de especular un poco sobre algo aquí, hermanos. La Biblia no dice los nombres de estos varones que estaban entre los que fueron esparcidos. No dice sus nombres, no dice de dónde eran. Bueno, dice que sí que eran de Chipre y de Sirene, pero no nos da otro detalle. Simplemente dice que había unos varones entre, entre los hermanos que cuando entraron en Antioquía comenzaron a predicar el evangelio. No solo a los judíos, sino también a los griegos. Y los de la circuncisión, hablando de los judíos, no querían esto. Pero Dios movió los corazones de estos hombres. Miren lo que dice en, en el versículo 2 de Hechos 11. Dice, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Y ahí Pedro le da los detalles de cómo fue que el Espíritu Santo le guió a esto. Y cómo, dice la palabra de Dios, se derramó el Espíritu de Dios sobre los que escucharon el Evangelio. Al igual que como a ellos, que fue enviado por el Espíritu Santo a buscarle. Y todo esto sucedió, dice Pedro, 3 veces. Pero es interesante que junto con Pedro había otros hombres que le acompañaron. La palabra de Dios dice que unos 6 hombres estaban con él. Y estos hombres, a lo que me refiero de especular un poco porque la Biblia no lo dice, yo pienso que dentro de los hombres que entraron a Antioquía y comenzaron a predicar el evangelio a los griegos, estaban estos que acompañaban a Pedro. Estos hombres compartieron el evangelio en esta ciudad y fundaron esta iglesia. La palabra de Dios dice, el Señor nos dice a nosotros que debemos ir, hermanos, y eso es un mandato. Debemos ir y predicar el evangelio. Y es interesante que dice a toda criatura. No a lo que nosotros queramos o lo que nos agraden o lo que son nuestros amigos, nuestras amistades, lo que queremos ver salvo. No, hermano. Dice a toda criatura es que debemos predicar el evangelio. Dios no hace acepción de personas.
Así que tú y yo, como imitadores de Cristo, no debemos hacer acciones de personas. Y muchas veces nosotros pensamos que las personas que viven una vida moralmente aceptable ante la sociedad, pensamos en nuestra manera de pensar, ¿verdad? De que esas personas pueden convertirse más pronto al Señor. Pero no es así, hermano. A veces esas personas son las que dicen, pero yo no soy tan malo, o yo solamente voy al trabajo, o yo ayudo a todo el que puedo. Se justifican a sí mismos. Son esos que Cristo dicen que el médico no ha venido para los que son sanos, sino para los que están enfermos. Una persona que sabe en su condición que está mal, muchas veces le es más fácil aceptar al Señor, reconocer su pecado y convertirse a Cristo. Pero es interesante que la misma gracia que se necesita para un asesino es la misma gracia para aquel que se cree que es bueno. La misma gracia que se necesita para uno, se necesita para el otro. No hagamos acepción de personas en nuestra mente, en nuestra manera. Cuando compartimos el evangelio, hermanos, vamos a hablarle a toda criatura. Estos hermanos huían de ciudad en ciudad, pero llevaban consigo el precioso tesoro del evangelio de salvación en Jesucristo, predicando el evangelio. Y eso es algo digno de imitar. Como iglesia debemos imitar esto de predicar el evangelio a toda criatura. Esta iglesia no solamente predicaba el evangelio, esta iglesia también era una iglesia ganadora de almas. Mire lo que dice la palabra de Dios en el versículo 21. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Gloria a Dios, hermanos. Mire el versículo 24, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y gran multitud fue agregada al Señor. Esta iglesia fue una iglesia ganadora de almas. Y nuestra misión, como le decía ahorita, no es hablar de morar con el inconverso, es predicar el evangelio, que se conviertan al Señor. Debemos predicar el evangelio a toda criatura. Debemos predicar el evangelio fielmente. Se trata de rescatar a las personas del infierno eterno y llevarlos a Cristo. Hay un hombre en este pasaje que es notable y es Bernabé. Este hombre, dice la palabra de Dios, era un hombre piadoso y no tan solamente era un hombre piadoso, sino también que era un hombre bondadoso. Y a veces esas cualidades en una persona no andan juntas. Pero es importante ver que este hombre tenía esta condición y que no era áspero con las personas cuando se acercaba a ellos para traerlos a Cristo, sino tenía un espíritu apacible. Y esto ayuda bastante, hermanos, a la exposición del Evangelio. Y él también tiene algo que es bastante notable. Dice la palabra de Dios que él fue a buscar a Saulo de Tarso y lo trajo aquí hasta esta iglesia. Y él había llevado a Pablo también a Jerusalén, pero es aquí donde ellos se congregan y duran un año enseñando a la gente que se congregaba en esta iglesia. Bernabé no estaba preocupado por él en sí. Él estaba enfocado en que el avance del evangelio y la obra de Dios siguiera su curso y siguiera creciendo y avanzando. Él sabía que Pablo iba a eclipsar su luz y que él tenía que menguar para que Pablo entonces creciera. Pero es interesante, él no estaba preocupado por eso, por un título o por un reconocimiento, sino que él estaba preocupado por el avance del evangelio. Miren lo que dice la palabra de Dios, algo que le dijo Jesús a sus discípulos con respecto a esto de ganar las almas. Juan capítulo 4,
versículo 34. Miren qué dice la palabra de Dios allí, hermanos. Es aquí en el encuentro con la mujer samaritana. Y los discípulos vienen al Señor. Le trajeron comida, pero el maestro, el Señor, no quiere comer. Él le dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me vio y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro el que siega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Interesante, el Señor está hablando de cómo había que cosechar ya esos corazones de esta ciudad que estaban sensibles a la palabra de Dios. Y en efecto, esto fue lo que pasó. Porque dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él. Y la palabra en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Sabemos por esta historia cómo los samaritanos se convirtieron al Señor. Sus corazones estaban preparados. Y eso es lo que Dios hace. Tenemos que predicar, aunque la persona no se convierta a Cristo hoy, pero su corazón, el Señor lo va preparando. Y viene otro también enviado por el Señor, así como tú y como yo, y es quien cosecha. Pero la cosecha, hermano, no es para nosotros. La cosecha es para Cristo. Esas almas son del Señor. Son para su gloria, son para su reino. Nuestro trabajo es salir a ganar las almas. La obra de conversión es del Espíritu del Señor. Esta era una iglesia que predicaba el Evangelio, una iglesia ganadora de almas, pero también una iglesia, hermanos, de buen testimonio. Miren lo que dice la palabra de Dios en Hechos 11, 25 y 26. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Qué testimonio, hermanos, tenía esta iglesia? Como iglesia tenemos la responsabilidad nosotros de representar a Cristo aquí en la tierra. Y para que como iglesia seamos de buen testimonio, eso es una labor de cada uno de nosotros. De manera particular, yo tengo que tener una vida santa, una vida agradable, una vida digna, conforme al evangelio que he recibido. Y es esa vida de cada uno de sus miembros lo que da este testimonio. La iglesia en Jerusalén estaba allí. El evangelio ya había sido predicado en Judea y en otras ciudades, pero exclusivamente es aquí en Antioquía donde se le llama cristianos a los miembros de esta iglesia de Antioquía. Y eso es digno, hermanos, de imitar. La Biblia dice que debemos ser imitadores de Cristo. Pablo dice, sean imitadores de mí. ¿Pero por qué? Porque yo imito a Cristo. No es Pablo, es Cristo. No es lo que el hermano o hermana haga. Yo tengo que imitar a Cristo en lo que él hace. Estos líderes, estos hermanos que estuvieron enseñando la iglesia, le estaban enseñando lo que dice la palabra de Dios, que el mismo Señor Jesucristo dijo que debemos enseñarle a que guarden todas las cosas que os he mandado. Eso es lo que tenemos que hacer. Vivir conforme a lo que Dios nos ha dejado. Y vivamos con ello a glorificar a Dios,
Vamos con ello a exaltar el nombre de Dios. Si hay algo por lo que nosotros debemos cuidar nuestro testimonio, hermanos, es porque llevamos el nombre de Cristo. Es el nombre de Cristo que ensuciamos si nos arrastramos en el pecado. No es nuestro nombre lo que se va a manchar. Tenemos que pensar en que estoy manchando el nombre del Señor. Y eso es lo que va a producir. La palabra de Dios dice que el que conoce al Señor se santifica a sí mismo, porque quiere agradar a su Señor. Y eso es lo que hacía esta iglesia. Era una iglesia que tenía un testimonio. No era una iglesia enorme, grande, pero una iglesia compuesta por judíos y gentiles. Y hay algo, hermanos, que podemos ver en Hechos capítulo 4 que nos va a ayudar, porque es algo intangible, pero es notable. Se puede evidenciar cuando andamos con el Señor. Miren lo que dice Hechos 4:13. Aquí están Pedro y Juan ante el concilio. Y dice la palabra de Dios allí, entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Ellos sabían que Pedro y Juan eran discípulos de Cristo, por la manera en que hablaban, por el denuedo que tenían al compartir el Evangelio, al compartir en lo que ellos habían creído. Y eso es algo intangible, pero es visible. Se puede ver. Y la gente del mundo va a ver en nosotros si realmente tú y yo andamos con el Señor. Ellos lo pueden ver. Cristo dice en Juan capítulo 17 que el amor en nosotros es lo que va a mostrarle al mundo de que somos de Él. El amor que el mundo vea entre nosotros como hermanos es un testimonio para los de afuera de que hemos creído en Cristo. Una iglesia digna de imitar, mi hermano, es una iglesia como esta de aquí de Antioquía. Una iglesia que no tenía a los apóstoles o los que tenía la iglesia de Jerusalén. Dice la palabra que a causa de la persecución todos fueron esparcidos, pero los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Pero esta iglesia aún no tenía un renombre, vamos a decir, como la iglesia en Jerusalén, pero sí tenía un testimonio de que estaba viviendo para Cristo. Algo interesante de este título de cristianos aquí es que fue algo para burlarse de ellos, que pertenecían al partido de Cristo. Pero no solamente era la burla, sino que les reconocían de que eran imitadores de Cristo. Pero ellos recibieron esto como un privilegio. Y muchas veces nosotros vamos a ser tachados, tal vez de que somos demasiado radicales, pero no, cuando le digan radical, porque usted está obedeciendo a Cristo, no le tome a mal, hermano. Siga haciéndolo así que usted lo está haciendo para la gloria del Señor. Si lo que usted está haciendo es conforme a la palabra de Dios y le llaman radical por ello, pues sea más radical todavía. Porque nuestro testimonio, hermano, después lo va a convencer. Muchas veces la gente te dice, pero eso no es nada. O hay otros cristianos, yo conozco cristianos que hacen eso. Sí, pero yo no lo voy a hacer. Si no le agrada al Señor, yo no lo voy a hacer. Porque esos mismos que te dicen que eso no es nada, son los que después van a decir, pero mira, él dice que es cristiano y hace esto. Van a usar esos mismos argumentos. Los que supuestamente está justificado, lo van a usar en contra tuya. Y tu testimonio ya va a estar manchado. Mantente con un testimonio íntegro delante de los de afuera. Esta iglesia tenía un buen testimonio, pero también esta iglesia, en sus características que son dignas de imitar, era una iglesia generosa, hermanos.
Y esto es algo que tenemos que aprender de Dios. La generosidad, hermanos, es una cualidad del Señor. La palabra de Dios dice que el Señor no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó. Él no se lo guardó para sí. Lo más preciado del universo, el Señor no se lo guardó, sino que lo entregó. Una iglesia generosa era esta iglesia de Antioquía. Miren lo que dicen los versículos finales. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos llamado Agabo daba a entender por el Espíritu que venía una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Tremendo, este profeta se levanta y dice, miren, va a venir una hambruna sobre esta región. Y estos hermanos inmediatamente, dice la palabra, determinaron en su corazón, ellos pusieron ese interés de dar, ese deseo de dar, de ser generosos y enviar esta ayuda, enviar este socorro a estos hermanos en Judea. Hay un dato interesante aquí, hermanos, y es que aunque como iglesia estaban reunidos, dice aquí, cada uno. Y es lo que le decía al principio, somos una iglesia y como iglesia damos testimonio en conjunto, pero cada uno de nosotros tiene que vivir conforme al evangelio. Y si vamos a dar y vamos a hacer una iglesia generosa, es cada uno de nosotros dando. Ellos determinaron esto en dar el socorro. Como iglesia lo enviaron todos, pero fue de manera individual. Y esa generosidad, ese dar, es de manera individual. Cada uno. Y allí mismo también dice, conforme a lo que tenía. El Señor sabe lo que usted tiene. Él se lo dio. Él sabe lo que tenemos. Eso quiere decir, hermanos, que no se sienta mal si en término numérico o de valor su ofrenda a Dios no es igual que la de otro. Pero su generosidad, que es algo interior, que está en el corazón, es lo que Dios va a ver. Y es el ejemplo de la viuda que dio en cantidad numérica, en valor numérico dio poco, pero para Dios, y Cristo fue el que lo dijo, dio más que todo lo que habían echado ahí. Dio más que todos. Y es esa muestra de que soy agradecido con Dios, de que yo estoy contento con lo que Dios me ha dado y que le agradezco a Dios lo que Él ha hecho por mí. Ellos determinaron enviar socorro a esta iglesia. Y también tiene, hermanos, algo interesante estos versículos de que ellos lo enviaron a los ancianos y dice por mano de Bernabé y de Saulo. Lo que nosotros vamos a dar para Dios, Dios también ha puesto personas para que administren estos recursos. Dios, y en su palabra lo vemos, es un Dios de orden. Y si Él ha puesto personas para que administren los recursos, yo no tengo que preocuparme por lo que esas personas, esos hermanos o hermanas que están encargados de ello, cómo lo van a administrar. Esa es su responsabilidad delante de Dios. La mía es ser generoso y dar para la obra. Dice que ellos lo enviaron a los ancianos, a los líderes y por mano también de los líderes de Saulo y Bernabé. Em, Hemos visto algunas características de esta iglesia y que como iglesia debemos imitar. Ahora bien, hermanos, aunque llegamos al versículo 30, esta iglesia no solamente tiene estas cosas que vemos en estos versículos para enseñarnos, sino que esta iglesia tiene más que enseñarnos todavía. Vaya conmigo a Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13.
Y esta iglesia es una iglesia también que edifica a sus miembros. Hechos 13:1 dice entonces, perdón, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Estos hombres, estos líderes, eran maestros que predicaban la palabra de Dios. Tuvieron la responsabilidad de instruir a la congregación. Ellos estaban edificando a la iglesia. Y este es parte del plan de Dios. Nuestra reunión, hermanos, siempre debe estar amparada en lo que enseña la palabra de Dios y que sea para el crecimiento de la iglesia, de cada uno de sus miembros. Miren lo que dice en Efesios capítulo 4 con respecto a esto, de que es un plan de Dios y es algo que Dios ha preparado. Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin o con el propósito, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Eso es el propósito de la reunión. Ese es el propósito de la predicación de la palabra de Dios. Ese es el propósito de la enseñanza. No se pierda ninguna enseñanza. Si está en su poder, esté participando de la enseñanza para su crecimiento, para su edificación. Para eso es la enseñanza. Los líderes de esta iglesia, hermanos, también eran vigilantes de la salud espiritual de sus miembros. Y esta vigilancia de esa salud, tanto de adentro como de afuera, es algo notable y destacable aquí. Usted dirá, bueno, pero de afuera yo entiendo, tenemos enemigos, que son reales, que recibimos ataques, pero de dentro, pues déjeme decirle que sí, hermanos. Tenemos también ataques dentro y debemos ser vigilantes. Y a veces no son ataques, a veces son cosas un poco sutiles, pero que pueden hacer daño a la iglesia. Mire lo que dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 2, versículo 11. Gálatas capítulo 2, versículo 11. Dice la palabra de Dios allí, pero cuando Pedro vino, ¿a dónde, hermanos? A Antioquía. Le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también otros judíos, los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad, importante, verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Qué tremendo, hermano. Qué celo tenía este hombre por la iglesia, por sus miembros, porque la verdad del evangelio no sea diluida ni sea malinterpretada. ¿Cuál sería el daño, hermanos? Pongámonos a pensar en el daño que pudo haber provocado esta simulación que dice Pablo aquí, esta hipocresía que ellos estaban, con la que ellos estaban viviendo. Si Pablo no le hace, no le resiste cara a cara y no lo hace delante de todos, dice la palabra de Dios. Él no está pensando en que, bueno, cuando ven a ver Pedro, hasta se va de la iglesia. No, él está pensando en el daño que tiene esto sobre la verdad y los hermanos de la iglesia, los miembros de la iglesia. Y su celo, hermanos, su vigilancia por la vida espiritual de esta iglesia es
es digno, hermanos, de imitar y de vigilar nosotros también. Cuando veamos cosas que sabemos que pueden hacer daño a la iglesia, debemos resistirlo, hermanos. Debemos confrontarlo. Y a veces a nosotros no nos gustan que nos digan las cosas, pero si es por la salud de la vida espiritual de la iglesia, es lo que debemos hacer. La palabra de Dios dice en Corintios, Pablo llamándole la atención a esta iglesia en Primera de Corintios, que ellos estaban envanecidos y habían tantos problemas que yo creo que él está diciendo, ustedes están hablando de que hablan en lenguas, que son espirituales, que están en el top de la espiritualidad. Están envanecidos cuando hay problemas aquí que tienen que enfrentar, que tienen que corregir. Él dice, mas vosotros estáis envanecidos. No están atendiendo a lo que está pasando dentro de la iglesia. No están corrigiendo el pecado que hay allí. Me encanta, hermano, cuando vi esto en la palabra de Dios, de cómo este siervo confrontó a este gran hombre, que dice aquí la palabra de Dios, aquí mismo en Gálatas capítulo 2, que Jacobo, Cefas y Juan 2:9 eran considerados como columnas. Imagínense, una de las columnas estaba visitando Antioquía, a esta iglesia, pero no estaban dando conforme a la verdad. Y el apóstol Pablo les resistió cara a cara, lo confrontó cara a cara para cuidar la salud de los miembros de la iglesia. La iglesia edifica a sus miembros. Hay algo más, hermano, que nos enseña esta iglesia, de lo cual nosotros también podemos ser imitadores. Es una iglesia misionera. Miren lo que dice el versículo 2, de Hechos capítulo 13. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron la mano y los despidieron. Los capítulos anteriores del libro de Hechos, antes de la iglesia de Antioquía, nos muestran cómo el evangelio ya había sido anunciado en Jerusalén, había sido anunciado en Judea, había sido anunciado también en Samaria por Felipe y los discípulos, hermanos. Pero esta iglesia va a dar continuidad al avance del evangelio y a completar la parte de Hechos capítulo 1, versículo 8, cuando el Señor le dijo que le sean testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es aquí con esta iglesia que se da origen a ese inicio del avance hasta lo último de la tierra. Ellos van a predicar el evangelio a las naciones. Miren lo que dice Hechos 17, versículo 6. Hechos 17, 6. Dice, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Qué tremendo que la gente diga de esta iglesia esto. Ellos estaban trastornando el mundo entero, no con revueltas, no con huelgas, con el evangelio, hermano. Predicando el evangelio y ya habían llegado a un punto tal que las autoridades lo quieren tomar preso. Una vez más, tratando de evitar el avance del evangelio, el enemigo. Estos que trastornan el mundo entero. ¿Cómo esta iglesia va a cumplir
esa parte final de Hechos 1:8, de ir hasta lo último de la tierra. Qué tremendo testimonio tiene esta iglesia, como mi iglesia misionera. Era una iglesia sensible a la voz del Espíritu Santo. Una iglesia que estaba siendo guiada por el Espíritu y que buscaba sobre todo las cosas de Dios, las cosas de arriba, lo espiritual. Esta iglesia no escogió a Bernabé y a Saulo. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo fue por designio divino quien los llamó. Ellos no se ofrecieron, no es que está mal que se ofrezcan, pero el llamado de Dios comienza en tu interior. Hay algo que tú y yo podemos hacer y es trabajar en la obra, sea cual sea el servicio que requiera la iglesia. No posiciones, no lugares de prestigio, es servicio a Dios, hermanos, con toda humildad. Dios no va a escoger a nadie para servir que esté ocioso sin hacer nada en la obra. Dice la palabra de Dios que estos hombres estaban ministrando al Señor cuando el Señor los llamó. Él no va a escoger a nadie que esté ocioso para ser un embajador del evangelio del reino. Debemos servir, hermanos, sea cual sea el servicio. Vamos a servir en la obra y Dios va a ser glorificado con nuestro servicio. Vamos a despojarnos para ello, hermano. Debemos despojarnos de todo de lo que es un obstáculo para que podamos servir a Dios. Hay cosas tan sencillas que no son en sí pecado, pero que nos roban el tiempo que deberíamos estar dedicando tal vez al servicio de Dios. Cosa tan sencilla como el celular. Horas y horas en él. Cuando pudiéramos estar haciendo algo más para el reino y la gloria de Dios. Una cosa más, es una iglesia que avanza enfrentando la oposición. Los versículos siguientes dice la palabra de Dios. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre y llegaron a Salamina, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimás, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces, Saulo, que también es llamado Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor contra ti, serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Esta iglesia avanza enfrentando la oposición. Si algo debemos entender, hermanos, es que habrá oposición. Cuando usted quiera hacer algo para el Señor, no crea que va a ser tan sencillo y que el mundo le va a prestar toda su ayuda. Todo lo contrario. Vamos a tener oposición porque el mundo, hermanos, no quiere las cosas de Dios. Aún nuestra propia carne, nuestra propia naturaleza no quiere la cosa de Dios, pero tenemos que avanzar enfrentando esta oposición. Estos hombres de Dios encontraron a este falso profeta y este nombre, Sid Bar Jesús,
significa hijo de salvación. Pero mire qué ironía, porque él estaba procurando apartar al procónsul de la fe. El apóstol Pablo dice, lleno del Espíritu Santo, lo desenmascara y le dice que él es un hijo del diablo. Todo el que resiste al Señor no es su hijo de Dios, hermanos. Y dice que la mano del Señor está contra ti. La mano del Señor estaba con los discípulos cuando andaban predicando el evangelio para bendición. La mano del Señor aquí está contra este enemigo de las cosas de Dios para maldición. Y Dios va a actuar, hermanos. Imaginémonos esto. Nosotros que somos padres, imaginémonos un hombre que se acerca, o una persona se acerca a uno de nuestros hijos y que quiere darle droga a nuestros hijos, que sabemos que es un veneno, que le va a hacer daño. Nosotros vamos a actuar inmediatamente y vamos a tratar de librar a nuestro hijo, vamos a librar a nuestro hijo de esa trampa, de ese engaño. Y es lo que Dios hace aquí. Dice la palabra de Dios que él creyó maravillado de la doctrina del Señor. El Señor actuó inmediatamente. Una cosa más, hermanos, y con esto termino. Una iglesia que es digna de imitar, como hemos visto, es una iglesia que predica el evangelio, una iglesia que es ganadora de almas, es una iglesia que avanza en la oposición, es una iglesia generosa, pero también es una iglesia donde Dios tiene la preeminencia. En todos estos pasajes que hemos leído, vemos al Señor obrar. Miren, por ejemplo, 11:21 dice, y la mano del Señor estaba con ellos. 11:23, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó. 11:24 dice la palabra de Dios allí, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo. Dice el 13:2. Vemos aquí también el Espíritu Santo obrando en las vidas de estas personas, ministrando gestos al Señor y ayudando, dijo el Espíritu. Escuchamos nosotros a Dios, la voz de Dios hablar. Son también enviados por el Espíritu Santo. Versículo 4, ellos entonces enviados por el Espíritu. No fueron ellos, fueron enviados por Dios, enviados por el Espíritu del Señor. 13:9. Dice aquí la palabra de Dios, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo. Versículo 11 del 13, ahora pues he aquí la mano del Señor. En todo lo que hemos visto, Dios está interviniendo. Dios está guiando. Dios es el que está actuando a través de los hermanos y de esta iglesia. Hermanos, Dios en medio nuestro tiene que tener la preeminencia, tiene que tener el primer lugar en nuestras vidas. Debemos ser una iglesia digna de imitar, así como lo fue esta iglesia en Antioquía. Una iglesia que predica el evangelio, gana almas, es de buen testimonio, una iglesia que es generosa, una iglesia misionera, una iglesia que avanza aún enfrentando la oposición, una iglesia que tiene a Dios en el centro de sus vidas. Esa es la iglesia que nosotros debemos ser. Y esto es algo que para que suceda, hermanos, es cada uno de nosotros que debemos tomar la decisión de vivir para la gloria de Dios. Esta iglesia lo pudo hacer. Nosotros como iglesia también lo podemos hacer. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre nuestro, gracias, Padre, por tu bendita palabra. Gracias, Señor, por este ejemplo que tenemos en tu palabra de esta iglesia y las grandes cosas que logró para la gloria tuya, Señor. Queremos que nos ayudes,
nosotros que somos miembros de tu cuerpo, que cada uno podamos hacer la función para la cual usted nos ha colocado en el mismo. Que no miremos posiciones o títulos, Señor, sino que con toda humildad podamos servirte en cualquier lugar, en cualquier servicio, Señor. Que aprendamos de ti esto, como tú nos dices en tu palabra, ser mansos y humildes de corazón. Que como iglesia, Señor, podamos tener un buen testimonio, que prediquemos el Evangelio, que podamos alcanzar las almas para ti, Señor. Tu palabra dice que tú no quieres que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Queremos pedirte, Señor, la ayuda divina, que tu Espíritu Santo, Señor, sea quien nos guíe cada día, en cada acción, en cada decisión, cada pensamiento, Señor. Que seamos llenos de tu Santo Espíritu para que podamos con nuestras vidas tener un testimonio que glorifique tu nombre. Bendice esta iglesia, Señor. Usted conoce cada una de las necesidades de sus miembros. Oramos para que usted, Señor, que es rico en misericordia, usted, Señor, la supla conforme a las riquezas de su reino que son infinitas. Gracias, Padre, porque sus misericordias son nuevas cada mañana y oramos que su gracia y su favor sea con esta iglesia. Bendícele y ayúdale, Señor, a que sean una iglesia que imite a Cristo cada día de su vida. Mientras estemos aquí, Señor, que sea para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano.